mundo empresarial que avanza a toda velocidad, las pequeñas y medianas empresas necesitan más que nunca un apoyo estratégico que las guíe hacia el éxito. ACAP Pro, la Asociación Pro Consejos Asesores y Buen Gobierno para Pymes, surge como la solución para impulsar el futuro empresarial. En ACAP Pro conectamos a profesionales expertos en gobierno corporativo con pymes, empresas familiares, startups y tercer sector. Juntos creamos una red de talento que fomenta el buen gobierno, la sostenibilidad, la diversidad y la toma de decisiones estratégicas, aportando valor en cada paso del camino. Tanto si eres un consejero con experiencia en busca de nuevos retos, como si representas a una empresa que necesita adaptarse a los desafíos actuales del mercado, en ACAP Pro tienes tu lugar. La profesionalización y el buen gobierno son claves para un crecimiento sostenible, y aquí trabajamos contigo para lograrlo. Unimos talento, potenciamos empresas. Únete hoy y sé parte de un ecosistema que transforma y potencia el tejido empresarial. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de buen gobierno en tecnología, el código fuente del éxito empresarial con ACAP Pro. Soy Lola Murias, CEO y fundadora de Escuro B2B, una agencia de inteligencia e investigación privada, y además represento a ACAP Pro como fundadora. En su junta directiva llevo la secretaría. Queremos hablaros de lo que representa ACAP Pro, de lo que representa Buen Gobierno. Os voy a presentar a mis compañeras, también fundadoras de la asociación. No podemos contar hoy con nuestra presidenta, Ana Cremades, porque está en Boston desarrollando un proyecto científico, pero contamos con nuestras dos vicepresidentas y la tesorera de la asociación, Pilar Moore, vicepresidenta de ACAP Pro y además directora de Comunicación y Recursos Humanos de Stellantis. Pilar Reyes, que es vicepresidenta también de ACAP Pro, se apellida Jiménez Villar, disculpad que he tenido ahí un gap, y además es la directora de desarrollo de la compañía de Trópico. Y María Ángeles Martínez Piris, CEO de Fiberco y tesorera de ACAP Pro. Con esta introducción quiero pasar la palabra a Pilar Moore, que nos hable de qué es buen gobierno y cómo aplica a las empresas tecnológicas. Gracias, Lola. Muchas gracias y quiero aprovechar para dar las gracias porque nos has dado la oportunidad de estar hoy aquí en este MetaWorld Congress. De verdad que es un placer para nosotras estar hoy aquí y una plataforma extraordinaria para Capro. Bueno, pues como el propio claim del Congreso dice, ¿no?, que no es la tecnología, sino qué uso hacemos de ella, yo quería hacer el símil para que entendamos lo que es el buen gobierno, que no es el tamaño de las empresas ni a qué se dedican, cuál es su actividad, sino cómo se gobiernan. En ACAP Pro defendemos que el buen gobierno corporativo, el adoptar prácticas e iniciativas de buen gobierno llevan a las empresas al desarrollo, al crecimiento y sobre todo a la permanencia, a la sostenibilidad en el tiempo. Y por eso defendemos que cualquier empresa y fundamentalmente pymes, y luego os explicaré por qué pymes, cualquier empresa, y no es una prerrogativa exclusiva de las grandes empresas o de las empresas cotizadas o las empresas del IBEX, que es un poco la creencia que hay en general, no, el buen gobierno no es una prerrogativa de ellos, sino que es una necesidad urgente para cualquier empresa, incluso para empresas que empiezan, ¿no?, que comienzan. Nunca es demasiado temprano para empezar con iniciativas de buen gobierno. En ACAP Pro lo que hemos analizado es que el tejido empresarial español está conformado básicamente de pequeñas y medianas empresas, en torno a un 62% son pymes. Y si aislamos las medianas, nos quedamos con que el 48% de las empresas españolas son empresas pequeñitas, son empresas de hasta 50 trabajadores, son startups, son empresas de incluso micropymes de hasta 10 trabajadores y mucho volumen de, como todos sabéis, ¿no?, mucho volumen de autónomos también. Y, por tanto, estas empresas
entendemos que se están enfrentando a los mismos desafíos que se pueden enfrentar una empresa grande o una empresa del IBEX. Es decir, desafíos tipo cómo crezco, cómo amplío mi negocio, cómo me financio de una manera más eficiente, cómo me internacionalizo, cómo creo un producto más visible, más sostenible. En fin, todos esos retos a los que se enfrentan las grandes empresas también se están enfrentando las pymes, con la gran diferencia de que la gran empresa tiene multitud de recursos, ¿vale? Recursos económicos, recursos humanos también, tiene acceso a, pues bueno, a contratar una consultora para enfrentarse a un proyecto determinado, tienen los consejos de administración, ¿no? En sí mismos, que son órganos superiores de gobierno con personas muy cualificadas y que les están ayudando a esa compañía, pues bueno, a crecer y a tomar sus decisiones estratégicas. Y sin embargo, la pyme no dispone de todo ese recurso, ¿no? Y ahí es donde nosotros creemos que podemos aportar valor a la pequeña y mediana empresa. Hablamos y hemos nombrado varias veces que el buen gobierno, ¿no? ¿Y qué es el buen gobierno? ¿Por qué tenemos que darle tanta importancia al buen gobierno? Pues bueno, yo definiría el buen gobierno de una manera muy sencilla, y buen gobierno es crear confianza en tu entorno, ¿vale? Cualquier empresa, como os decía, aunque sea un autónomo, tiene en su entorno tiene numerosos stakeholders, tiene círculos de poder que hacen que esa actividad que está desarrollando crezca, ¿vale? Desde, como puede ser una persona que invierte en esa compañía, por supuesto los accionistas, clientes, el cliente es uno de nuestros principales partners, el proveedor también, los empleados, por supuesto, cuando ya entramos en empresas que contratan personas adicionales, el empleado es una de las partes de la compañía que tienen que estar absolutamente seguros, convencidos y con la confianza de que esa empresa es viable. Y eso, en definitiva, es el buen gobierno, el que yo tenga prácticas que hagan que todo mi entorno de actividad tenga confianza en mí. Si cualquiera de nosotros decidiéramos invertir en una empresa, decir, voy a desviar un poquito de dinero y voy a invertir en una empresa, ¿dónde invertiríamos? Invertiríamos en una empresa. Lo primero que miraríamos es una empresa que tiene las cuentas saneadas, por supuesto. Una empresa que está ganando beneficios, ¿vale? Que es rentable. Si yo invierto un dinero, quiero que sea rentable. Invertiría en una empresa en la que es transparente con la información que le pido. Cuando yo le pido documentación, cuando yo le pido datos, que sea transparente y me los entregue. Yo pediría también que tuvieran un marco de procedimientos internos de la empresa, pues bueno, que me transmitieran seguridad, calidad y rigor de lo que están haciendo. Un producto evidentemente viable y permanente en el tiempo. También un liderazgo y un equipo directivo pues bueno, que aporte valor a esa compañía. Es decir, hay una serie de factores que seguro que todos nosotros miraríamos si fuéramos a poner nuestro dinero. Y eso, todas esas cosas que he dicho y muchas más, es el buen gobierno corporativo. Y no es solo para poner dinero, ¿verdad, Pilar? Simplemente para que haya un mejor funcionamiento dentro de la propia estructura. Una empresa saneada económicamente puede prever riesgos. Una empresa que tiene una buena gobernanza y que tiene su gestión de talento y sus recursos humanos satisfechos y contentos, consigue que el funcionamiento de la empresa sea más correcto, sea más óptimo. Y bueno, pues muchos otros detalles que ahora iremos viendo, porque me gustaría, a colación de todo esto, hacer una pregunta a María Ángeles Martínez, nuestra tesorera y CEO de Fiberco. Llevándolo a la práctica, ¿cómo estructurarías un consejo independiente y efectivo dentro de una pequeña empresa? Bueno, lo más importante es establecer un propósito. Las empresas tienen muchas necesidades. Hay momentos en los que se están internacionalizando, hay momentos en los que tienen problemas financieros, hay momentos en los que están creciendo, tienen que tomar decisiones estratégicas. Entonces, bueno, pues para cada uno de esos momentos, ese consejo asesor puede estar formado por distintas personas. No tiene por qué ser un consejo muy grande, estamos hablando de 3, 4 personas. Se tiene que
Tiene que tener esa capacidad de adaptarse, ¿no? Tienen que ser independientes, que no estén, de alguna manera, tengan un conflicto de intereses con la empresa. La estructura tiene que ser ligera para que las decisiones se tomen con practicidad. Se tiene que hacer reuniones cada 2 o 3 meses, estableciendo una agenda que se cumpla, en la que se realizan una serie de actas con un seguimiento. Bueno, los roles tienen que estar muy bien definidos desde el principio, las expectativas, para que no haya pues, esos conflictos de intereses de los que hablábamos. Y bueno, pues a través de estos consejos, de estas reuniones, luego se establecen una serie de informes, una serie y se asesora a la dirección de la empresa en qué dirección tomar en cada una de las cuestiones de las que se traten. No es más Así que podemos eso. definir una buena estrategia y Eso es. sobre todo tener un plan de ruta, una buena guía de cómo manejar nuestra empresa. Lo interesante además es que estos consejos no tienen por qué ser consejos perpetuos, o sea, podemos necesitar crear un consejo asesor en un momento determinado para un proyecto o una línea nueva de negocio o para ver cómo resolvemos un problema concreto que se está produciendo dentro de la empresa. O un problema financiero, un problema de falta de tesorería. Entonces, bueno, pues podríamos montar consejos. Ahora Reyes, que nos va a hablar de la importancia de la comunicación, profundizará, porque la comunicación es muy importante en gobernanza, ¿verdad, Reyes? Sí, a ver, a raíz de lo que estabas hablando, Mariam, y lo que tú estás comentando, o sea, yo creo que aquí el consejo asesor, un poco la finalidad y sobre todo desde ACAPRO, nuestro objetivo es acompañar, ¿no? Es acompañar en todo el proceso de asesoramiento, de dar una visión externa y objetiva, porque muchas veces las empresas, sobre todo cuando hablamos de empresas pequeñas, pymes o medianas o incluso empresas familiares, tienen una inercia en su día a día por el propio negocio, por las rutinas, los equipos son bastante reducidos y el tener una visión externa objetiva que pueda aportar valor y que pueda asesorar en diferentes áreas o procedimientos o pautas, creo que es un poco el valor adicional o el valor incremental que puede aportar ese consejo asesor en momentos puntuales o para proyectos puntuales, ¿no? Al final, el buen gobierno corporativo y la gobernanza de cualquier empresa comunica. Es decir, nosotros en el día a día, queramos o no, estamos comunicando al exterior una forma de trabajar, una forma de operar y generamos un impacto, ¿vale? Todo lo que hacemos genera un impacto. Entonces, es verdad que esa gobernanza necesita, hoy en día no es una opción. Es decir, tú hoy en día como compañía no puedes tomar la decisión de gobernar bien o gobernar mal, sino que la inercia del sistema, propiamente dicho, implica que tenemos que trabajar y tenemos que gobernar o operar, mejor dicho, de una manera o gestionar de una manera correcta, según unos procedimientos, según una legislación que hay que cumplir. Es verdad que los consejos de administración de compañías grandes y del IBEX está bastante regulado, establecido y pautado, y al final es un poco la imagen, ¿no? y semejanza que queremos cumplir. Pero claro, porque además, permíteme un inciso, Reyes. Claro, si las grandes empresas, las empresas que cotizan en el IBEX, o empresas que ya generan un congreso asesor para su propia gobernanza, ¿por qué no extrapolarlo a la empresa pequeña? ¿Por qué no extrapolarlo a la startup? Porque no, nosotros lo que queremos desarrollar con ACAPRO es que la pequeña empresa, la startup, el tercer sector, tengan las mismas herramientas a su disposición a un coste asumible que puede tener una gran empresa, que puede tener una empresa cotizada. Perdona. Correcto. Y entonces, al final, lo importante creo que tenemos que tener todos muy claros es que la gobernanza y el buen gobierno corporativo, que al final son una serie de pautas, como decía Pilar, de reglas, ¿no? que regulan todo el ecosistema de la propia gestión, es decir, cómo te relacionas con tu entorno, con tus empleados, con tus stakeholders, todo eso necesita estar liderado y dirigido con un propósito, ¿no? Y al final, un poco lo decía antes Marian, ese propósito no puede ser espontáneo, ese propósito no se puede dejar al azar
y ese propósito tiene que tener una narrativa que debe ser planificada y un poco el storytelling, ¿no? de tu propio objetivo y de tu propia esencia. Y todo lo que hace la compañía, si tiene un buen propósito, va a impactar y va a generar muchísimo más resultado. Dicho esto, la comunicación dentro de las pymes, empresas familiares o startups es igual de importante que en aquellas empresas multinacionales o con recursos y presupuestos bastante más importante que pueda tener una pequeña empresa. Y esto lo digo porque la comunicación no es simplemente una campaña de marketing, no es simplemente una acción táctil que tú puedas hacer para captar un tráfico o vender X productos, sino que debe formar parte del plan estratégico de una compañía, y toda empresa, toda pyme, toda empresa familiar debe tener un plan estratégico bien definido. Y esto lo digo porque al final cualquier empresa se puede ver sometida a riesgos y a crisis. Las crisis surgen de manera espontáneas, inmediatas, no se planifican, y tú, sin embargo, tienes que tener un mapa de riesgos de posibles crisis que te puedan surgir a nivel de cualquier tipología de empresa. Y ese mapa de riesgos debe llevar aparejado una serie de planes de acción para actuar, ¿no? Y todo esto debe ir muy bien ligado con tu plan de comunicación. El director de comunicación o la persona que sea responsable debe ser un estratega impresionante y debe conocer muy bien la cultura de la empresa. Pero, dicho esto, lo digo porque la comunicación dentro de una pyme debe formar parte de ese plan estratégico, ¿vale? Y aquí el consejo asesor es el garante de ese propósito que os hablaba al principio y de que toda la comunicación vaya vinculada a ese propósito, ¿no? Entonces, es verdad que ACAPRO nace un poco con el objetivo y para impulsar esa profesionalización, ¿no? de esta tipología de empresas que a lo mejor no se plantean el poder tener o acceder a un consejo asesor, y nuestro afán o nuestro objetivo es impulsar y animar a todas esas empresas a contar con una asociación como ACAPRO, que podemos disponer de una serie de profesionales sectoriales, expertos en diferentes áreas y que pueden aportar ese valor en cualquier momento a cualquier nicho, ¿no? de empresas. Así es. Y yo quería, para luego volver a lo que estás comentando, que me parecía muy importante, dejarlo como mensaje, preguntarle a Pilar, háblanos de la importancia de la regulación, de estar al día. ¿Qué pasa cuando las empresas no conocen la norma? Porque todos sabemos que el desconocimiento no te exime del cumplimiento. Entonces, como palanca, que nosotros también queremos ofrecer como ACAPRO, pues, bueno, pues que las empresas, pymes, startups, empresas del tercer sector estén al día en cuanto a normativa. ¿Correcto? Sí, efectivamente. O sea, uno de los factores que están impactando no solo en las grandes empresas, sino también en las pequeñas, es la cantidad ingente de regulación que tenemos a todos los niveles, ¿no? Regulación pues sobre medio ambiente, regulación sobre diversidad, igualdad, ahora la transparencia en la retribución. O sea, la legislación laboral y fiscal, o sea, es lo mismo, ¿no? A diario tenemos nuevas regulaciones y es difícil cuando no tienes efectivamente dentro de tu compañía pues un departamento legal, un departamento de compliance o un departamento de laboral que se dedica a analizar toda esta cantidad de legislación. Evidentemente puedes contar con una asesoría externa, pero yo creo que la misión ahí de ACAPRO es más de prevención, ¿vale? Decir, esto es lo que viene, estas son las tendencias, la legislación va por esta línea, ahora mismo solo impacta en las empresas que cotizan o las grandes, pero esto viene, dentro de 2 años lo tenemos encima. Entonces es un poco lo que decía Reyes, ¿no? Es estrategia, es al final tener un plan estratégico en todos los factores, en todas las eventualidades, incluso la normativa y la regulatoria, que es lo que nosotros impulsamos. Y la información a mano, ¿no? O sea, saber, ser consciente de que si tengo más de 50 trabajadores tengo que implantar por ley me afecta, un canal de denuncia o, bueno, pues... Efectivamente.
Este es un punto muy importante, ¿no? Porque hay muchas pymes que nos ocurre, ¿no? Que no estamos al día de la regulación y nos encontramos luego que podemos incurrir en determinados delitos o bueno, que la mala actuación de alguien de dentro de nuestra compañía puede generar un perjuicio al propietario del negocio. Efectivamente. Y bueno, para ir un poco afinando, yo quería hacerle una pregunta a María Ángeles Martínez Piris, que es una experta en recursos humanos, igual que Pilar. ¿Cómo Acapro va a hacer esa selección de expertos, esa bolsa de expertos que va a estar a disposición de esas pymes que cuando necesiten van a poder recurrir a ella? Bien, por supuesto. La idea es utilizar una certificación a través de distintos organismos como en la Comunidad de Madrid, en la que, por un lado, certificaremos a los consejeros o los posibles futuros consejeros que pueden participar en los consejos asesores que nos demanden esas empresas. Certificaremos también a las empresas en gobierno corporativo y, bueno, pues a través de la propia asociación nos haremos un poco cargo de esa selección tanto de las empresas que apuestan por el gobierno corporativo y de los posibles consejeros especializados en cada una de las áreas de negocio en la que pueden participar y en la que pueden colaborar con otras empresas. Muchas gracias, María Ángeles. Y Reyes, ¿qué características tiene que cumplir una empresa para poder ser socia, un asociado de Acapro? Bueno, al final creo que lo bueno de Acapro es que las empresas, o sea, cualquier pyme, cualquier empresa familiar, cualquier startup que esté en una fase de desarrollo, de crecimiento, en cualquiera de las distintas fases que puedan estar pasando, tienen la posibilidad de colaborar con nosotros o de que Agapro participe como asociación, ¿no? Que le provea de esa profesionalización y de ese asesoramiento, porque realmente lo bueno del buen gobierno corporativo y del consejo asesor que estamos intentando impulsar es la flexibilidad, ¿no? La adaptabilidad a cualquier tipo de formato, porque al final nosotros el objetivo que tenemos es ser flexible, adaptarnos a las necesidades de cada proyecto, entender el proyecto y sobre todo cumplir una función de acompañamiento, con lo cual cualquier empresa, cualquier pyme que esté interesada en profesionalizar esa parte, en externalizarla, en tener una visión objetiva, una visión externa diferente a la inercia que tienen, ¿no? En su día a día del negocio, es candidata a poder participar, a poder entrar en Acapro como empresa a la que podamos aportar valor, ¿no? Que es un poco el objetivo final, porque al final el buen gobierno transforma las decisiones, transforma las personas, transforma las compañías y permite un liderazgo y una dirección muy enfocada a los planes estratégicos que tienen definidos. Entonces, cualquier empresa es factible el que puede colaborar con nosotros. Y el tercer sector, que nos estamos encontrando con todas las asociaciones, colegios oficiales que tienen tal desconocimiento y tan importante en lo que es la ONGs. gobernanza. ¿Qué me podéis aportar en relación a este tema, compañeras? Bueno, tomo yo la palabra. Para nosotros el tercer sector es exactamente igual que las startups, es decir, al final se trata de profesionalizar los procesos, las formas de trabajar, cumplir una serie de regulaciones, de normativas y son perfectamente candidatas a participar. De hecho, es uno de nuestros objetivos, tanto startups como organizaciones del tercer sector, porque creo que ahí hay todavía mucho trabajo por hacer y mucho valor que aportar. Empresas familiares, que hemos hablado de ellas, que es una de las áreas donde más que muchas veces no son conscientes de la responsabilidad que asumen cuando están dirigiendo o forman parte de una junta directiva en una empresa del tercer sector, por los errores que puedan cometer, porque hay una responsabilidad penal e incluso una responsabilidad jurídica por no cumplir con la norma, ¿no? Bueno, es interesantísimo y yo quería comentar, aportar que lo bueno de estar aquí hoy es poderos transmitir tanto a las startups como a las pymes
empresas del tercer sector y empresas familiares, que no se necesita de muchos recursos económicos para poder tener una buena gobernanza. Que ACAPRO precisamente lo que quiere es poner a disposición de todo este nicho empresarial esta alternativa, relacionando pymes que tengan una necesidad en un momento dado de asesoría, de consultoría, de desarrollo de un proyecto concreto o incluso atemporalmente de poder tener una buena gobernanza con expertos que tendrá la bolsa de ACAPROP, que lo que ACAPROP está proporcionando es una conexión entre ambos expertos que van a ser muy bien seleccionados y que además nosotros trabajamos como asociación sin ánimo de lucro. Lo que queremos es aportaros esa posibilidad a todas las empresas de esta categoría. Y bueno, como tenemos tiempo, a mí me gustaría proponeros, si queréis lanzarnos alguna pregunta que os podamos contestar desde la asociación. Creo que Diego tiene una pregunta que hacernos, ¿no? Te he visto levantar la mano y he pensado que querías... ¿Tenéis alguna pregunta? Mientras la pensáis, bueno, tenemos una. Hola, un momentito, Lara, que te van a traer un micrófono. Gracias. Buenas tardes, yo soy Lara, soy Compliance Officer, entonces, bueno, las políticas de buen gobierno las tengo un poco familiarizadas y me gustaría lanzaros la pregunta porque de cara a la sociedad española me da la sensación de que no está implementada la cultura del buen gobierno, que en cambio en la cultura anglosajona es algo que tienen muy interiorizado. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre qué tendría que pasar en la sociedad española para que las empresas y los consumidores de los productos y servicios estén más familiarizados con la importancia que tiene un buen gobierno. Si va más por tema cultural o por tema a lo mejor de legislación, porque aquí la legislación es más laxa en cuanto a imponer sanciones por las infracciones que se cometen, o cómo veis un poco vosotros el panorama a futuro con respecto al buen gobierno. Gracias. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo creo que, mira, voy a iniciar yo la respuesta, aunque luego tomen el testigo mis compañeras. Principalmente creo que lo que es necesario es que haya asociaciones como ACAPROP que empiecen a explicarle a las empresas la importancia del buen gobierno y la importancia de cumplir con la normativa. Evidentemente es verdad que en España se está siendo mucho más laxo. De hecho, sabes bien, Lara, por tu profesión, pues tus diversas profesiones, abogado, compliance officer, que bueno, pues que ahora mismo el cumplimiento de la normativa del canal de denuncias, todavía no hay un órgano que regule o al que puedas acudir que diga, bueno, estos señores han incumplido, vamos a poner una sanción, esas sanciones de las que habla la ley, que estamos hablando de más de 100, incluso en casos de 100 millones de euros y barbaridades económicas. Tienes la vía penal, ¿vale? Pero el problema es, lo has dicho tú, o sea, lo has verbalizado, es la falta de cultura. Entonces, para que esta cultura dentro de la pyme, o sea, la pyme se mentalice, porque luego estamos hartos de ver, bueno, pues como el propietario de negocio por un incumplimiento normativo entra en prisión o tiene que pagar, o sea, se ve arruinado porque tiene unas sanciones, porque de repente llega. Claro, de repente llega, a lo mejor no tenemos esos órganos que regulen esas sanciones, pero sí tenemos una denuncia que te pueda poner un tercero. Y lo más grave es el desconocimiento que hay dentro de la pequeña, dentro de la startup, dentro de las empresas especialmente, o los organismos, perdón, del tercer sector. Tú lo conoces, lo sabes bien, y bueno, pues es realmente alarmante, ¿no? Es realmente muy alarmante. Y que no podemos vender buen gobierno como país sin tener buen gobierno dentro de nuestras estructuras, y que el nicho empresarial en España y que la economía española está centrada en la pyme, en la startup. Pero yo quiero añadir, Lola, que en el mundo anglosajón estamos hablando de una estructura de empresas mucho más grande. En España estamos hablando de empresas muy pequeñas que no están preocupadas ahora mismo por la gobernanza, están preocupadas en muchos casos por sobrevivir. Preocupadas por sus problemas fiscales, por sus problemas de impuestos, por sus problemas de retención de talento. Entonces, realmente no están preocupadas porque no son conscientes de que esa gobernanza, o sea, esa buena gobernanza va a ayudarle en el resto de las áreas.
Al final es un must, pero es un tema cultural. O sea, todavía estamos a años luz de donde tenemos que llegar, pero será una cuestión de tiempo, de ir trabajando. Hay cada vez más organizaciones, más asociaciones empujando en este sentido, pero es un tema, desde mi punto de vista, fundamentalmente cultural y por estructura de tipo de empresa. Yo añadiría que hasta el Código de Buen Gobierno estaba muy enfocado a grandes empresas, a cotizadas, con lo cual todo el tejido empresarial español, que es principalmente pymes, no le afectaba. Es decir, ahí hay una regulación normativa muy importante y fantástica, con sus auditorías definidas, sus procesos, los informes financieros que deben presentar para velar por la transparencia de la información y de la documentación para absolutamente todos los stakeholders, empleados, etcétera. Y eso no lo recogía las pymes, ¿no? Tercer sector, empresas familiares. Entonces, yo creo que es una combinación tanto de legislación como de cultura y de educación. Asociaciones como ACAPRO cumplen también aquí una función de educación al público, al tejido empresarial, ¿no? En general. Y tenemos ahí como un rol de formadores también de transmitir qué es el buen gobierno y el impacto que eso puede generar tanto a efectos de ellos como a la sociedad. Entonces, yo creo que nosotros estamos todavía en una fase muy incipiente de todo eso. Lo importante es que nos quedemos con la idea que el buen gobierno no es un lujo que se puedan permitir solo las empresas cotizadas y las multinacionales. O sea, el buen gobierno es algo que se puede perfectamente introducir dentro de la pequeña empresa sin unos costes desorbitados y que lo único que va a conseguir una buena gobernanza es hacer cabalgar más rápido y de manera más saneada a esa compañía, a esa pequeña empresa. Y esa es la cultura que nosotros queremos trasladar y bueno, pues aportar nuestro conocimiento y ayudar, ¿verdad?, a todo este nicho empresarial a que poco a poco pues tengan un crecimiento más sostenible y desde luego más profesionalizado. Tenemos 10 minutos, nos acaban de decir. ¿Alguna cosa más? ¿Queréis preguntarnos? ¿Queréis aportar alguna cosa más? Cerramos la sesión. No, yo por mi parte agradecer a la organización. Ha sido un placer, o sea, y un lujo y un honor para nosotros el que nos hayan invitado a estar aquí presente y poder hablar de ACAPRO, que la verdad es que es una experiencia y un proyecto súper interesante y que a todo el tejido tecnológico y todas las empresas que están aquí presentes poderles aportar ese valor, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de que lo consideren como una opción de cara a sus proyectos estratégicos y a sus planes de crecimiento y desarrollo como una forma de liderar, creo que ya es un hito para nosotros. Entonces, agradecer de verdad a toda la organización, a todo el equipo, por contar con nosotros y estar aquí presentes, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos en ACAPRO, estamos a disposición de cualquier pyme, cualquier experto en una materia concreta que quiera formar parte de nuestra asociación. Podéis entrar en nuestra página web, es www.acapro.org, y rellenar un formulario para que posteriormente contactemos con vosotros y hablaros de cómo podéis formar parte de nuestra asociación. Y muchísimas gracias por habernos dedicado este espacio y este tiempo. Y gracias a vosotras por haber venido aquí conmigo a contarles a todos en qué consiste nuestra asociación. A ti. Gracias.